gloria al Señor. Vamos a leer todos, vamos a participar todos. Ya tenemos la Santa Biblia. ¿Cuántos tienen la Santa Biblia? Ya tenemos el santo celular. Y tenemos las santas pantallas. Y digo santas porque estas pantallas fueron dedicadas para lo que usted acaba de ver, para que a través de ellas podamos leer la palabra de Dios. Aquí no vamos a utilizar esas pantallas para otra cosa distinta. Nunca venga con el deseo de que va a haber una película por Netflix, por Amazon o por cualquier otra aplicación, porque estará en el lugar equivocado. Bueno, vamos a leer lo que dice la Santa Escritura. Amén. Hoy día declaramos que todo lo que estamos haciendo en este culto es santo. ¿Sabe usted qué quiere decir santo? Separado, dedicado, cortado de lo de afuera del mundo para dedicarlo a Dios. Eso quiere decir santo. No es lo que usted creía. A veces nos enseñaron muy mal y nos enseñaron a que santo era algo de metal, de yeso, una pintura en óleo, en un bonito cuadro, y que muchas gentes les prendían velas y les hacían oraciones creyendo que ellos eran intercesores. Eso no es santo, eso es obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan, ojos tienen, no ven, oídos tienen, no oyen. Y como no caminan, la gente los tiene que cargar. Santos son todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo y que ahora le caminan a Dios y rechazan lo del mundo. Vamos a leer entonces la Santa Biblia. Aleluya. Versículo 7, a ver todos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien que sepa orar, levante sus manos al cielo y pídale a Dios unción para el predicador, edificación para la iglesia y la gloria para el Señor. ¿Quién es el primero? Santo y sublime Dios, gracias te damos en este momento tan solemne, cuando estamos aquí delante de tu presencia, alabando, exaltando tu nombre. Te rendimos el mejor culto, el culto de nuestra vida devocional, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra exaltación, nuestra vida dedicada, consagrada, santificada para tu nombre, Señor. Háblanos, porque necesitamos tu presencia, necesitamos oír tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Por favor, tomen lugar en sus sillas y dígale al que esté a su lado, tú y yo necesitamos, dígalo, tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tú, iglesia, y yo
sin excepción. Y yo incluyo a las 22 visitas, porque para ellos también, si creen, es la promesa. Y es una promesa ya cumplida para muchos que ya pueden dar testimonio que ya el Espíritu Santo de Dios mora en sus vidas. Y es una promesa vigente. Todavía está disponible para todo aquel que la quiera recibir. Le voy a dar una razón, solo una, aunque hay infinidad de razones. Pero a mi modo de ver, una de las razones más preponderantes, más urgentes, imprescindibles o necesarias en este tiempo para la iglesia es la necesidad de recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Y póngale atención a esto. Póngale cuidado a esto. Satanás, que la Biblia lo llama príncipe de las tinieblas, el acusador, el tentador, el diablo, Satanás, etcétera, etcétera, está arreglando el mundo, está preparando al mundo para que el mundo reciba al anticristo. Mientras eso sucede allá, en la iglesia, el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para el día del arrebatamiento. Aleluya. La palabra de Dios, que son declaraciones, no son simplemente conjeturas ni especulaciones. Dice, entre otros, porque no tenemos batalla, lucha contra la sangre, contra la carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Y adicionalmente, ahorita lo vamos a mirar, cómo la tecnología, decía, entre otras profecías, Daniel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá. Eso de que muchos correrán de aquí para allá estaba profetizando todo ese fenómeno migratorio que hay en el mundo. Gente que no se siente bien donde nació, donde vive y quiere ir a probar suerte en un país extraño, con todo lo que eso ha implicado, rechazos, deportaciones, ese espíritu xenobo que hay, la xenofobia, como se llama, de no querer admitir a alguien que no sea de su propia raza, de su propia nación, de su propia sangre, como algo por ahí que habla de una ley Monroe, que dice América solo para los americanos. Y así también eso lo podemos amplificar para otras naciones xenófobas
donde las personas que ellos consideran inferiores, tercermundistas, no tienen los mismos derechos, porque según ellos provienen de una raza inferior, y entonces los miran con menosprecio, los discriminan, les ponen los trabajos más pesados, les niegan muchos derechos, y por cualquier pequeño detalle lo deportan. Eso es lo que quiso decir Daniel allí, en el capítulo 12, creo que versículo 7, la ciencia, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y ahorita vamos a ver por qué y qué consecuencias podemos nosotros experimentar, que no todo lo que parezca ser moderno o científico, o que nos deje asombrados, que porque es un invento, porque hace parte del pleno desarrollo de la humanidad, no todo es lo que parece, no todo es color de rosa. Debajo de eso hay espinas, debajo de eso hay un proyecto de un nuevo orden que trata de que unos pocos en el mundo controlen a la gran mayoría. Y esos pocos que quieren, a través de la tecnología, del aumento de la ciencia, controlar a la mayoría, prácticamente le están preparando todo el camino, le están labrando la tierra para entregársela a un gobierno que la palabra lo denomina gran tribulación. Y nosotros estamos aquí como en medio de dos fuegos, entre lo bueno y lo malo, entre sujetarnos y obedecer fielmente, cumplidamente la palabra de Dios, o por el contrario, dejarnos llevar por todas esas corrientes de maldad que imperan en el mundo por este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero hermano, no todo parece, o no todo es lo que parece. Hermano, nosotros, la iglesia del Señor, no estamos solos, no estamos como un barco a la deriva. A nosotros no nos puede manipular el príncipe de este siglo, Satanás, el diablo. No, porque nosotros hacemos parte de un reino que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y aunque usted no lo crea, usted ya no pertenece a esta tierra. Usted ya no pertenece a esta, digámoslo, a este nuevo orden hacia donde quieren direccionar al mundo. Usted, por la gracia de Dios, hace parte del reino de Dios. Amén. Y el reino de Dios tiene quien lo gobierne. A mí, desde que tenía 12 años, edad en la que por primera vez recibí esa promesa, ese don, ese regalo de Dios que fue
el Espíritu Santo de Dios, yo hago parte de una familia que no va a tener aquí en esta tierra una herencia, sino que yo hago parte de una familia, como lo es usted, que va a recibir por gracia de Dios un lugar allá en el cielo, donde mora, donde habita Dios. Pero mientras eso es una maravillosa realidad, por ahora los que hacemos parte de este reino de Dios, tenemos como gobierno primeramente la enseñanza de la palabra de Dios, el manual de moral, de ética más importante que se ha escrito jamás en la historia del hombre. Y lo que lo hace importante, lo que lo hace imprescindible, lo que lo hace tan eficaz, es que esta palabra viene de arriba del cielo. No es el hombre, es Dios el que la ha dictado, y son declaraciones que tienen un destino eterno. Pero además de la palabra, que como lo dijo uno de los 40 autores llamado David, en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos también a nuestro alrededor, a nuestra disposición, algo que ya lo leímos, la promesa que nos hizo Cristo. Pero recibiréis poder cuando sobre vosotros haya descendido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de Jamundí. A su nombre, gloria. Y quiero hablarles de algunas funciones del Espíritu de Dios. Allá en Génesis capítulo 1, la Biblia dice, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cercanos, atmosféricos, los cielos interplanetarios, donde están el sol, las estrellas, la luna, y para nuestro caso, los 7 planetas restantes, y donde, si la mente nos alcanza mucho más allá, hay otras galaxias que hacen parte del sistema del universo, de la plenitud del universo. Y también hizo Dios la tierra, esta hermosa finca. Hermano, yo no sé si usted, pero yo, desde que nací, yo he disfrutado al máximo esta tierra. Y la admiro, cómo está compuesta y cómo veo yo detrás de esta primorosa obra cercana a nosotros, que la podemos disfrutar
Y cuando hablo de disfrutar la tierra, yo hablo de disfrutar de todos aquellos elementos que el Señor puso a nuestro alrededor para que nosotros pudiésemos sobrevivir en ella. Yo realmente, hermano, disfruto el aire que respiro. Yo disfruto cuando voy al río, cuando veo el mar. Yo disfruto fincas, sitios de veraneo tan hermosos. Yo disfruto lo que algunos llaman las 7 maravillas del mundo. Yo disfruto, aleluya, poder tomar un vehículo y trasladarme de un lado al otro. Amén. Y como el hombre en su sabiduría ha venido aprovechando esa sabiduría para superar algunos inconvenientes, dificultades. Como el hombre en su sabiduría puede superar las distancias. El hombre fabricó el avión. Como el hombre puede superar el obstáculo de no poder pasar de un lado al otro lado porque hay un anchuroso y caudaloso río. Entonces, en la sabiduría que Dios le dio al hombre, el hombre fabricó un puente. Y hasta para algo tan cotidiano, personas que por alguna discapacidad no pueden movilizarse por sus propios medios, el hombre, en la sabiduría que le dio Dios, se fabricó una silla de ruedas, o se fabricó una muleta o un bastón, y así pudo superar el problema. Como cuando hay una distancia entre el piso y el espacio, el hombre en su sabiduría se inventó la escalera, se inventó el ascensor, y se ha inventado un sinnúmero de cosas más todavía, y todo eso para que el hombre lo disfrute. Yo no sé si usted disfruta cuando se va para un centro comercial y ya no tiene que pensar en que para ir hacia el segundo piso, que es bastante alto, ya no tiene que coger unas escaleras, sino que usted simplemente se sube a una escalera eléctrica y sin dar un paso usted puede llegar y superar ese obstáculo. Todo eso lo disfruta el hombre. Para eso Dios nos hizo inteligentes, gloria al Señor, para que la disfrutemos, gloria a Dios. Pero ese no es realmente el tema a donde yo quiero llegar. Todo eso que Dios, allá en ese otro mundo, porque hay otro mundo donde Dios creó la tierra, como dice al comienzo, originalmente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un silencio, según los biblistas, entre el primer versículo de Génesis 1 al versículo 2. Veamos qué dice el versículo 2. Génesis 1, 2. 1, 2. Ahí está bien. ¿Cómo estaba la tierra después? Y la tierra estaba desordenada y en medio de ese desorden y ese vacío, ¿quién habitaba? Las tinieblas se habían aprovechado, habían invadido toda la faz de la tierra y del abismo. Pero hay algo ahí. Y ahí es donde yo veo la presencia de Dios. Dios no ha dejado de ninguna manera, aunque en ese pasado remoto,
en esa prehistoria, en esa edad de piedra, en ese tiempo remoto del pasado, cuando no había hombre alguno sobre la tierra, sí había alguien que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, que es Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios, en los siguientes versículos, ¿qué hace Dios? Empieza lo que era un caos, lo que estaba desordenado, lo que estaba vacío. Entonces el Espíritu de Dios viene y coloca cada cosa en su lugar. Y después dice que separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de las aguas. Y a su debido tiempo, cuando ya habían ciertas condiciones sobre la tierra para que hubiese vida, entonces creó Dios toda alma viviente. Hermano, el Espíritu Santo de Dios, cuando llega a tu vida, una vida desordenada, compleja, de sobresaltos, confundida, el Espíritu Santo tiene como función que cada pensamiento se ordene. Con el consejo, los pensamientos se ordenan. Amén. Con el consejo de Dios, con el consejo del Espíritu Santo de Dios, los pensamientos se ordenan. Y con la dirección de Dios se hace la guerra contra todo aquello que atente contra el hombre y contra todos los pensamientos del hombre. Entonces el Espíritu Santo, hermano, tiene la misión de ordenar la casa que estaba desordenada y vacía. Amén. Análogamente, así como la tierra después, versículo 2, estaba desordenada y vacía, y los versículos 3 en adelante empieza Dios a ordenar el caos y a colocar cada cosa en su lugar. Y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Así también, cuando se ordenan tus pensamientos, cuando se ordena la manera como vives la vida cristiana, la manera como tú te conduces, como tú te comportas, entonces hay una aprobación de Dios. Y vio Dios que era bueno. ¿Será o no necesario entonces recibir el don del Espíritu Santo? Alabanzas a su nombre. El Espíritu Santo, que en un comienzo se movía sobre las aguas y sobre la faz de la tierra, cuando ya hay hombre sobre la tierra, cuando ya empiezan a multiplicarse y empiezan a dividirse, o digámoslo, a seleccionarse en familias, entonces dentro de todas las familias, descendientes de la primera pareja y de sus hijos, entonces Dios busca una nación. Y esa nación se llama Israel. Y es una nación rebelde. Porque si ha habido en esta tierra una raza rebelde, esa ha sido Israel. Amén. Los judíos no son lo que parecen.
Los judíos son obstinados. Y ellos, sin excepción alguna, fueron un dolor de cabeza para Dios. Crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y entonces la paciencia de Dios como que se estaba terminando, y ellos merecían que Dios los exterminara, que Dios los borrara de la faz de la tierra. Y entonces, para que no murieran, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Salmo 103. Entonces, hermano, ellos, por la dureza, por la testarudez de su corazón, fueron llevados cautivos por más de 400 años. Ellos estuvieron bajo la hegemonía del imperio de los egipcios, esclavos. Se impusieron largas jornadas de trabajo, cargas tan pesadas que ellos difícilmente las podían llevar. Y hermano, Dios nunca ha dejado caído al hombre, y menos cuando se trata de su pueblo, de la niña de sus ojos. Entonces Dios se suscitó a un hombre criado bajo las costumbres, bajo la sabiduría de los egipcios, para que él fuese el medio que Dios utilizaría para hacerlos libres y sacarlos de servidumbre. Y cuando ellos iban en las travesías por el desierto, entonces Dios en 2 tiempos se le apareció en una teofanía. La palabra o la expresión teofanía quiere decir manifestación visible de Dios. La Biblia habla que en el llamado que Dios le hizo a Moisés en el Horeb, en el monte Horeb, donde había una zarza, esa zarza ardía, estaba encendida, pero no se consumía, no se apagaba. Y entonces eso le llamó la atención a Moisés. ¿Por qué causa la zarza ardía y no se consumía? Y mientras él estaba allí acercándose y preguntándose por qué se había violado esa ley, porque lo normal es que una candelada empiece con su combustión, con su fuego, y tenga su momento máximo, pero después se va consumiendo, se va debilitando y se va apagando hasta que no quedan sino cenizas. Pero esa zarza, hermano, que es la zarza de Dios, lo que es de Dios nunca se apaga. El hombre es el que se apaga, pero Dios nunca se apaga. Pentecostés en Jerusalén, Pentecostés otra vez. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que mientras iban luego por la travesía del desierto, como el pueblo se comenzó a multiplicar, y con la multiplicación numérica del pueblo también empezaron a multiplicarse los conflictos, muy normal. Familia pequeña, conflictos pequeños. Familia grande, conflictos grandes. Pueblo pequeño, infierno grande. Así hemos llegado.
conflictos. Y entonces, para que el pueblo no se desordenara más y no cayeran postrados en el desierto como consecuencia de la ira de Dios, Dios le pone una cita nuevamente a Moisés en el monte Sinaí. Y allí Dios le da el decálogo, los llamados 10 mandamientos, donde aparece allí cómo Dios quería gobernar a ese pueblo en el derecho, en la vida moral, en la vida religiosa y en la vida civil. Y entonces Dios le aparece a Moisés. Hermano, cuando Dios hace sus apariciones, muchas veces lo hace para resolver el problema del hombre. Por eso te aconsejo que cuando tengas problemas de hogar, busca a Dios la solución. Cuando tengas problemas económicos, busca la solución en Dios. No te vayas donde un político o donde alguien que te vaya a dar la mano, pero usted sabe que el ser humano no da nada sin esperar algo a cambio. Por eso dice el refrán, es mejor levantarse solo sin la ayuda de nadie que contraer penosas deudas de gratitud. Y entonces, hermano, cuando tú te sientas enfermo, antes que pensar en la EPS y a veces hasta en la misma tutela para que te atiendan, recuerda que Dios está presente y lo puedes buscar mientras pueda ser hallado. Lo puedes llamar en tanto que está cercano, cualquiera que sea el problema, por difícil, por imposible que parezca, al que cree todo le es posible, dice el Señor. Y acuérdate que no estás solo, la presencia de Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Porque Dios no deja para siempre caído al justo, sino que lo levanta. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Gloria al Señor. También el Espíritu de Dios se hacía presente cuando había que ungir a 3 tipos de personas del pueblo de Israel: el rey, el sacerdote y el profeta. Cada uno de ellos era ungido con aceite, tipo de la unción del Espíritu de Dios. Y el que era ungido, sacerdote, rey o profeta, no solamente recibía la investidura, sino que recibía también autoridad. Porque, hermano, el Espíritu de Dios trae al que lo recibe autoridad. Por eso usted y yo, los que ya fuimos sellados, podemos tener autoridad a los demonios. Los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad para decirle al problema: yo soy más fuerte que tú, porque tengo a uno poderoso que puede darme la capacidad de resolver el problema. Alabanzas al nombre de Jesús. No le llores al hombre por mucho título que ese hombre tenga,
No le llores a un hombre igual que tú. Una de las grandes bendiciones que tenemos los cristianos es que cuando nosotros, hermano, como que se nos quiere salir el corazón de tristeza, de luto, de llanto, de baja autoestima, de pensar que la vida no tiene sentido, de pensar que la vida no vale nada, de que las esperanzas ya están perdidas, al único a quien usted y yo le podemos llorar se llama Jesucristo. Y Él sí nos puede ayudar, Él sí nos puede entender, Él sí sabe, aleluya, cómo resolver tu problema. Porque al que se humilla será ensalzado. No hay cosa que más mueva la sensibilidad de Dios que una de sus viles criaturas humilladas delante de Él, clamando, gimiendo, diciéndole: Señor, si tú no me ayudas, no puedo. Si tú no estás conmigo, no sé qué hacer. Si tú, aleluya, te alejas de mí, estoy perdido. Solamente tú me puedes ayudar. Alabanzas a su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Figuras del Espíritu Santo usadas en la Biblia. Una de ellas se llama viento. Viento viene de una palabra hebrea, el ruach. El ruach, que es el soplo divino. Usted sabe que cuando el día de Pentecostés estaban los 120 esperando la promesa que ya la leímos, dice que de repente vino un viento recio. Hermanos, usted ha estado en un vendaval. ¿Qué produce ese viento? Temor, miedo. Se dispara en nosotros el chip de la supervivencia. ¿A dónde me escondo? ¿Para dónde cojo? ¿Qué lugar seguro hay? Pero hermano, cuando se trata del Ruach, del viento, del Espíritu Santo de Dios, ya no hay temor, ya no hay miedo, ya es poder. Y recibiréis poder cuando sobre vosotros descendiere el don del Espíritu Santo. Los 120 que estaban allí congregados en el aposento alto cuando ese viento recio golpeaba la casa, hermano, ellos no salieron corriendo. Ellos más bien como que con más fuerza alababan al Señor, glorificaban su nombre, hicieron un escándalo, un alboroto tan grande que toda la ciudad supo de lo que estaba pasando allí y entonces vinieron. Aleluya, y los que creyeron entre esa multitud, que fueron 3,000 personas, el mismo Espíritu que estaba descendiendo sobre los 120, los convenció también a ellos y fueron añadidos a la iglesia de Cristo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Alabanzas a su nombre. Ese mismo viento que soplaba y llenaba la casa en ese aposento alto, también ha soplado en este lugar y ha llenado con su poder a muchos hermanos. Pero también utiliza la expresión fuego. Ustedes recuerdan cuando muchos venían al bautismo de Juan el Bautista. Eran del judaísmo religioso tradicional y habían escuchado acerca
de un Mesías que estaba haciendo milagros, que echaba fuera demonios, que sanaba inclusive personas mancos que les faltaba un miembro y el Señor les restituía ese miembro, que inclusive se decía que resucitaba muertos. Y entonces muchos venían al bautismo de Juan y entonces Juan les decía: yo los bautizo a ustedes para arrepentimiento, pero después o detrás de mí viene uno mayor que yo, el cual era primero que yo, del cual no soy digno de desatar encorvado las sandalias de sus pies. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Por eso las lenguas que estaban hablando los 120, el libro de los Hechos dice que les fueron repartidas lenguas como de fuego. El fuego purifica. El fuego calienta al que está frío. Si usted quiere salir de la frialdad, de la tibieza espiritual, métase en el fuego de Dios y usted recibirá calor, usted recibirá vida, usted recibirá poder de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Paloma, se le había dicho a Juan: de todos los que usted bautice, solamente va a haber uno y no más, sobre el cual va a descender el Espíritu en forma corporal como paloma. Y cada que Juan en el Jordán sumergía a un nuevo creyente, miraba para el cielo y no pasaba nada. Era muy normal, muy corriente, muy común que Juan bautizara a los judíos que se convertían y los bautizaba y miraba. Pero del único del cual se tiene noticia, tal como se le había vaticinado, fue Jesús. Y mire qué respeto el que esos primos se tenían entre sí, porque eran primos hermanos. Le dice Juan, que lo apodan el Bautista: Señor. Hermano, uno decirle a un primo hermano que se levantó con él desde la niñez y con esa confianza, a veces hasta de pronto hasta se chanceaban, hasta se hacían bullying, qué sé yo, y que de repente ese hombre le diga: Señor, Señor, tú vienes a mí y yo necesito ir a ti. ¿Cómo es posible? Y el Señor le dice: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando lo estaba bautizando y lo estaba sumergiendo en el río el Jordán, como lo había hecho las anteriores enésima veces, miró para el cielo y, hermano, una palomita blanca hermosa descendía del cielo de Dios. Aleluya. Y empezó con ese vuelo perfecto y tierno y se posa en el mismo lomo de Jesús. Y luego de que esa palomilla, que era la señal de que Jesús era el Cristo, se escucha una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¡Aleluya! Y Jesús nos dijo: porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, ustedes también deben hacer. Hermano, no hay cosa más espectacular, la experiencia, hermano, por encima de cuando el día que me casé y me fui de luna de miel. La experiencia
más grande, por encima de cuando una vez me dieron un título de tecnólogo en administración de empresas, por encima de una vez que levanté una copa porque yo he sido futbolista y quedamos campeones y yo exhibía esa copa con orgullo, pero por encima de esas experiencias no se me olvida aquella mañana cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre mi vida y de repente la lengua empezó a dar o a musitar un lenguaje que yo jamás había conocido. Yo no sé cómo hay pretendidos creyentes que dicen no acordarse siquiera ni quién los bautizó, ni cómo se llamaba el que los bautizó. Y qué triste de creyentes que ni siquiera recuerdan la fecha cuando fueron llenos con el poder del Espíritu Santo, cuando es una experiencia que lo marca a uno por el resto de la vida. ¿Y cómo se le podrá olvidar a uno cuando vino Dios y literalmente se metió dentro de tu propio ser? Se metió dentro de tu propio cuerpo, se metió dentro de tus pensamientos. Mi padre se convirtió, entre comillas, y una de las cosas con las que más él luchó, muchos años siendo creyente, fue tener que dejar de fumar cigarrillo. A mí que me ha gustado el aseo, cuando me tocaba a mí, porque en la casa nos enseñaron a turnarnos para ayudar con los oficios de la casa. Y cuando me tocaba a mí barrer la casa y trapear, hermano, yo metía la escoba de barrer debajo de la cama de mis padres. Y yo no sabía si no sacar cuscas y cuscas y cuscas y cuscas y sobrantes de cigarrillo. Y mi papá, cuando iba a culto, aunque ella era bautizado, él y yo nos hicimos bautizar el mismo día, el 10 de junio del año de 1967. Y hermano, yo recuerdo que mi padre en esa época se hacía en la última fila de la iglesia y él no estaba pendiente sino de los errores que el predicador tuviese. Y ese era el comentario de él. Eso yo no creo en eso. Era un creyente de esos así que no les complace nada. Y cuando el Señor venga y si es que entran al cielo, ellos van a preguntar, este es el cielo. Esta es la ciudad que tiene fundamentos. Esta es la ciudad que tiene puertas de perlas, calles de oro, mar de cristal. Yo me imaginé algo mejor, porque así hay creyentes insatisfechos. Y así era mi padre, criticón. Criticaba que por qué se tenía que pagar diezmos. Criticaba todo. Pero yo recuerdo que 15 años después de que hubo una maravillosa confraternidad en el Coliseo de Ferias, allí sobre la vía al norte de la ciudad hacia Bello, allí en esa época era donde se hacían las confraternidades. Y yo recuerdo que él, después de una de esas confraternidades, que fue de una tremenda bendición, hermano, cuando de repente el lunes, la convención había terminado domingo, y el lunes nos llama mi mamá como, hagan silencio, así, como en cuclillas, empinada. Su papá está recibiendo el don del Espíritu Santo. Su papá está recibiendo el don del Espíritu Santo. Y así recorrió como 3 habitaciones donde estábamos los 6 hijos. Y entonces, hermano, nosotros nos fuimos levantando y estaba la puerta de la alcoba de mi padre y mi madre medio abierta y nosotros veíamos a ese hombre arrodillado
encendido, hablando en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Hermano, y después de ese momento, la vida de mi padre fue otra muy distinta. Dejó de fumar cigarrillo, dejó de criticar al pastor, dejó de criticar los diezmos y se convirtió en la mano derecha de los pastores de turno. Y no solo eso, a pesar de que ya tenía una avanzada edad más o menos, un poquito más joven que la que yo tengo ahora, hermano, él todavía no solamente era diácono de la iglesia, tesorero de la iglesia, sino que también hacía parte del grupo de alabanzas. Y salía y predicaba en los barrios y Dios lo usaba grandemente. Hermano, es que así se vuelve una persona cuando el Espíritu Santo de Dios ha descendido sobre su vida. Cuando un creyente está siendo movido por el don del Espíritu Santo, la misma familia ve el cambio y se beneficia. Mi madre y los 5 hermanos que tuve o que tengo, hermano, disfrutábamos ahora sí a nuestro Padre. Teníamos a un Padre amoroso, teníamos a un Padre que le servía a Dios. Y cuando Él se paraba allí en el grupo de alabanzas a cantar, hermano, nos inspiraba y decíamos: ¿cuándo nos tocará a nosotros también cantar como canta mi Padre? ¿Cuándo será el día en que nosotros también podamos servirle a Dios, así sea barriendo la iglesia, como mi Padre le sirve a Dios? Porque si hay una cosa, hermano, que se activa en el creyente a servirle a Dios y a ser ejemplo y motivo de inspiración a los demás, es cuando el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón y en su vida. El Espíritu Santo no es solo para hacer bulla y para gritar o para correr o para hacer un escándalo, no. El Espíritu Santo de Dios es vida. El Espíritu Santo de Dios es paz. El Espíritu Santo de Dios es una vida continua de santidad, de consagración y de servicio para Dios. Yo no sé a cuántos he convencido en esta mañana. Si usted quiere que el fuego del don de Dios se avive en su vida, usted recuerda esa declaración, ese consejo que le dio Pablo a Timoteo, que no podía olvidar esa fe no fingida, como la que él heredó de su madre Eunice y de su abuela Loida. Y dice Pablo: y estoy seguro que en ti también. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que te ha sido dado por la imposición de mis manos. ¿Quién quisiera avivar el fuego de Dios en su vida? Venga, pague el precio. Venga, pase adelante. Usted que necesita ser avivado. Usted que necesita ser avivada. Usted que el Señor ha movido los cimientos más internos de su mente, de su corazón, de su alma. Yo le invito en el nombre del Señor Jesús, no se vaya él mismo. Yo le invito en el nombre de Jesús, si hay una persona que aunque no sea bautizada, y les confieso, yo primero fui sellado con el don del Espíritu Santo y después fui bautizado en el nombre de Jesús en agua para el perdón de mis pecados. O sea, el orden no altera el producto. Si tú ya fuiste bautizado en agua, ven y siente el fuego, la presencia de Dios que quema tu vida, que purifica todos tus pensamientos, que quiere transformar tu vida, que quiere, aleluya, renovarte, que quiere reinventarte, que te quiere, aleluya, hacer nuevas todas las cosas. Yo te invito en el nombre de Jesús.
Si hay una persona que aún no es bautizada, también puede venir. Y yo estoy seguro que Dios está a disposición suya. Solamente que usted crea, solamente que usted tenga sed, como lo dijo el Señor en una de las santas fiestas de Israel. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había sido derramado el don del Espíritu Santo. ¿Alguien más desea salir de este lugar distinto? ¿Alguien más desea salir de este lugar totalmente renovado en Dios? Yo le invito, venga, no tenga temor, no tenga miedo, aleluya, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, ha dicho el Señor, porque el que cree, como dice la Escritura, recuerden la promesa de Jesús, de su interior, de su vida íntima, de su corazón, de su alma, empiezan a fluir ríos, a brotar ríos de agua viva. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder por este buen grupo de personas. Y si alguien más siente, aleluya, recordemos, Pentecostés otra vez, Pentecostés otra vez, que sople el fuego de Dios, se sienta el mover del Espíritu de Dios en este lugar, que avives el fuego del don de Dios en tu vida, que permitas, aleluya, que tú seas tomado por el poder de Dios, el poder sobrenatural de aquel que te creó a imagen y semejanza y que ahora te quiere, aleluya, renovar, te quiere transformar, te quiere, aleluya, perfeccionar esa obra que Él comenzó en tu vida y en tu corazón. Alábalo, exáltalo, bendícelo, glorifícalo con todo tu ser, glorifícalo con todas tus fuerzas, eleva tu alma, aleluya, que esté tan cerca de Dios, porque todos aquellos que elevaron y ascendieron al monte de Dios, allí lo encontraron a Él, aleluya. ¿Quién, Señor, quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que ha elevado su alma, aleluya, y que éste recibirá de Dios su bendición, el poder de su santa presencia, la gloria que descendió en el Sinaí, es la misma gloria que va a descender aquí a este lugar. La promesa que Él le hizo a los discípulos que seguían también está disponible para todo aquel que en este día la quiera recibir en su corazón. Alábalo, 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 aleluya. Es lo más grande, es lo más precioso, es lo más maravilloso que tú puedes experimentar en tu vida. Adóralo, adóralo a Él en espíritu y en verdad. Él quiere descender sobre ti. Recibe poder de Dios, recibe la promesa del Espíritu Santo, recibe, aleluya, fortaleza para tu vida espiritual. Recibe poder de Dios, recibe fuego de lo alto, recibe la aprobación de Dios, aleluya. En Él está la vida, en Él está el poder, en Él está, aleluya, la complacencia, porque se complace Dios de todos los que le reciben, de los que son llenos con el Espíritu Santo de Dios. Adóralo, adóralo. Adóralo, 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 exalta su nombre, dale a Él la gloria, dale a Él la honra, dale a Él la adoración, dale
Dale a Él alabanza. Él te quiere llenar, Él te quiere fortalecer, Él te quiere avivar. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios en tu vida. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del Espíritu en tu vida. Avívalo, avívalo, Señor. Avívalo, Dios. Avívalo, Señor. Padre del cielo. Aleluya. 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 Gloria.